Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Quiero darle la bienvenida a Alejandra, la bienvenida a Tatiana. Esperemos el resto de cada uno de los compañeros se conecte para poder estar aquí atentos a la clase repositoria del sábado. Bueno, el tema básico es la reseña. La reseña como texto argumentativo trata de el desarrollo de un documento híbrido, llamémoslo así, aunque es netamente carácter argumentativo. También tiene un componente analítico, un componente informativo y un componente, a modo de resumen, una breve descripción de un texto que se pretende analizar, resumir y que permite tener en cuenta el desarrollo de puntos de vista de autores, básicamente. Hay muchos tipos de reseña. Dentro de la que vamos a realizar es una reseña literaria, sí, y personal. Bueno, entonces ya se unió Iván Barahona, Camila Forero, entonces les doy la más cordial bienvenida. Mientras me permiten, entonces aquí, ya como inicié la grabación, voy a tomar la asistencia. Entonces, Yuri Alejandra Arias está Tatiana Cubillos, está Iván Barahona y está María Camila Forero. Ya les voy a compartir pantalla, chicos, para que estén aquí tranquilitos. Listo, acá ya tengo todo el material listo para empezar ya con el tema como tal. Bueno, como es habitual, ustedes saben, yo trato de iniciar los videochats con un videito y no es la excepción. Antes de ello, vamos a proceder a explicar los temas para hoy. Entonces, como bien tenemos de tópico general la reseña, ¿sí? Bien es cierto que la reseña, como ya lo había dicho, perteneciente al tema como tal del texto argumentativo. Para la clase de hoy que nos compete en este videochat, tenemos dos objetivos básicos y es identificar los aspectos generales de la reseña y las técnicas de elaboración. Elaborar una reseña aplicando los pasos identificados en un documento audiovisual. Antes de seguir presentando la continuación del material, quiero saber si son tan amables, me confirman por una carita sonriente, si pueden ver mi pantalla, por favor. Gracias, Camila, Alejandra, Tatiana, Iván. Gracias, Tatiana. Bueno, parece ser que sí la están viendo la mayoría de ustedes. Bueno, listo. Volviendo entonces al tema, vamos a hacer un ejercicio que suelo hacer cuando trabajo con diapositivas y es ordenar la siguiente frase. Estas actividades como ordenar frases permiten introducir al tema específico cuando ustedes manejen sus clases de artes, por ejemplo. Entonces, voy a dar exactamente un minuto, ¿vale? Para que puedan ordenar las palabras. Recordemos, como siempre, tenemos una pista y toda oración o todo párrafo empieza con mayúscula inicial. Aquí, como en los ejercicios que les he hecho hacer de ordenar frases en los papelitos, en las tutorías presenciales se me olvidó, como siempre, poner el punto. Entonces, pues ya tenemos que la primera palabra en orden son las. Alguien puso una carita, pero no estoy pendiente del chat, entonces mientras pueden ver las palabras, voy a seguir tomando el minutico para ir ordenando las mismas y tener el sentido de la frase. ¿Las qué serán?
Hay una palabra que se repite 2 veces. ¿Listo? Para que lo tengan pendiente y la puedan ordenar. Cuando tengan ordenada la frase, ustedes pueden en el chat escribir el sentido, el orden, lo que llamaríamos la cohesión y la coherencia. ¿Se acuerdan, chicos? Por ahí están sonando caritas, están sonando mensajes de chat. Voy a dar un minutico más. Listo. Vamos a ver cómo nos fue con el orden de la frase. Las críticas no serán agradables, pero son necesarias. Bien Camila, bien Alejandra. Se le puede dar 2 sentidos, esa es la riqueza que tenemos de nuestro lenguaje, ¿cierto? Ponemos a veces los sustantivos después del verbo, los pronombres después del verbo, pero en general hay que conservar la estructura como tal. Karina, buenas noches. Hay 7 participantes, Dios, de quien no tomé la asistencia. Dice 7. Ah, se está uniendo a él. Listo. Entonces vamos con Karina, bienvenida. Estamos haciendo la siguiente actividad, que es ordenar esta frase. Y ya vieron el sentido en el chat. Las críticas no serán... Ay, perdón, yo por aquí con esta pantallita ya. Las críticas no serán agradables, pero son necesarias. Winston Churchill. ¿Quién sería Winston Churchill? ¿Me escriben por el chat, por favor? Winston Churchill fue presidente de los Estados Unidos. ¿Será? ¿O fue general? ¿O será de Estados Unidos? ¿O de Inglaterra? ¿O habrá sido qué cargo? ¿Rey? ¿Quién habrá sido él? ¿Alguien sabe? Sin buscar en Wikipedia, por favor. Winston Churchill fue, vamos a ver qué ponen ustedes. Político, muy bien. Primer ministro de Gran Bretaña o lo que conocemos como Inglaterra. Muy bien. Entonces, ¿a qué nos referimos con que Winston Churchill nos dice que las críticas no son agradables, pero son necesarias? Es verdad. Esto yo lo llamo a un proceso de evaluación de algo. A nosotros no nos gustan las evaluaciones, pero es necesario realizarlas porque esto nos permite develar un proceso para mejorar, ¿cierto? Fortalecer cosas positivas o también comentar o argumentar muchas cosas que no estamos de acuerdo. Y en eso consiste básicamente la reseña, y más la reseña de tipo literario, en donde involucra un análisis, un punto de vista personal desde el argumentativo. Eso es lo que vamos a desarrollar, esa reseña desde los textos literarios como tal. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a tener en cuenta, ¿cierto? Este videíto importantísimo sobre cómo elaborar una reseña. Y aquí lo tengo ya predeterminado. Ya nos vemos. Hola a todos y todas. Bueno, en esta séptima unidad vamos a ver qué es la reseña. Pues bueno, básicamente la reseña es un escrito breve que intenta dar una visión panorámica y a la vez crítica sobre algo. Nos podemos reseñar una película, podemos reseñar una obra de arte, podemos reseñar un pueblo, podemos reseñar una exposición fotográfica. La idea es que la reseña nos permita contarle a un lector que no ha visto esa exposición o que no ha leído ese libro o que no ha oído esa canción de qué trata la obra y si esa obra, qué características tiene. Y para eso pues tenemos primero que documentarnos antes de empezar a hacer una reseña. Entonces, ¿qué características tiene la reseña? Bueno, la reseña pues ya como lo había mencionado anteriormente, describe a través de un texto un suceso o un evento y ofrece una opinión sobre su valor. Es decir, el escritor de la reseña debe dar su opinión acerca de lo que está describiendo. Y pues toda reseña tiene un esquema. Entonces, la esquema típica para construir una reseña es una introducción donde vamos a contar de qué vamos a hablar en la reseña. Hay un resumen expositivo donde nosotros resumimos, como lo dice su
de qué trata la exposición de arte. Finalmente tiene un comentario crítico. Acá en este comentario crítico es donde el autor de la reseña pues da su opinión, dice si vale la pena ir a ver la película o no, indica si la exposición es o no o cumple las expectativas de lo que se ha anunciado, y al final pues hace una conclusión donde presenta, digamos, sus puntos de vista. Obviamente pues las reseñas tienen una ficha, también tienen una ficha. En el caso de los libros y en el caso de las películas, en el caso de los libros pues debe al final de la reseña, una vez hayamos escrito el texto, colocamos el autor, quién es el autor del libro que estamos reseñando, quién es el editor, qué editorial es, en qué año se publicó esa obra, cuántas páginas tiene, el número de páginas, el precio, si es novedad, cuánto cuesta, y en el caso de una película, pues el autor, el editor, el año, el precio. Obviamente de la película no se colocaría allí. Esta ficha técnica es únicamente cuando hablamos de libros. Grosso modo, digamos, esta es una de las principales características que debe tener una reseña para poderlas realizar, al igual que el esquema. Básicamente es un texto en el cual se permite dar una opinión, se permite hacer un análisis y le podemos contar a un lector o a una persona que no ha visto la obra de qué trata. Bueno, chicos, interesante. Ideas básicas, porfa, entonces, acerca de ideas básicas del video. Uy, un segundo. Uy, se puso pesado. No, mentiras. Bueno, díganme, por favor, características o ideas generales sobre la reseña, sobre lo que pudimos apreciar en este buen esquema, ¿cierto? De mapa gráfico acerca del tema como tal. Tiene varias partes la reseña, ¿verdad? Bien, Camila, una introducción. Casi, si nosotros nos damos cuenta durante todo el tiempo de las tutorías presenciales, estuvimos hablando de la estructura que ha de llevar los textos narrativos argumentativos. Casi todos se parecen. ¿Por qué? Porque permite desarrollar una secuencia lineal. Diferente sería cuando hablamos de los textos discontinuos. ¿Qué es un texto discontinuo? Un mapa mental, un gráfico, una barra, una caricatura, un cómic. Es decir, es una estructura, es algo que no tiene estructura lineal, izquierda a derecha, de un inicio, un nudo y un final, sino que es un texto que tiene que ver con esquemas básicos y con romper el sentido de la linealidad. Eso es lo que quiere decir. Bueno, por aquí nos dice Joana, profe, buenas noches, qué pena contigo, tranquila, no te preocupes. ¿Quién más se conectó? Adela, bienvenida. ¿Quién más está? Veo 6 integrantes. Adela, Alejandra, Camila, Joana e Iván. Creo que aquí me hace falta incluir a personas en la lista. Adela Gallego, Joana Chávez. ¿Cierto? Creo que estamos ahí los 6. ¿Están conmigo, chicos? Bueno, Tatiana y Karina presentan inestabilidad en el chat, no hay problema. Bueno, básicamente e importante lo que nos comentaba María Adela y otros estudiantes aquí que están dando sus ideas. Tiene descripción, punto de vista, debe llevar una introducción, muy bien. Un resumen expositivo, eso es importante. Entonces, vemos aquí cómo esta reseña tiene un carácter híbrido, un texto argumentativo, un texto narrativo y a su vez un texto de opinión. No vamos a hablar nada del lenguaje periodístico. Si bien es cierto que muchas personas utilizan reseñas periodísticas también, en este caso estamos hablando desde una reseña de libro, una reseña de tipo literario, pero una reseña de tipo literario reflexivo. ¿Listo? Bueno, mientras vamos continuando entonces con nuestra presentación de las diapositivas. Perfecto. El video fue más que gráfico. ¿La reseña qué es? Como ya les decía, es un documento académico. Cuando se habla de documento de la academia, nos estamos refiriendo a que es un texto que contiene
una rigurosidad, ¿cierto? Cuando se habla de la academia es básicamente de las instituciones de educación superior o las instituciones conocidas científicas que permiten establecer un carácter expositivo, ¿cierto? Y el carácter argumentativo. Como decía Camila, Alejandra, Ivana, Tatiana, Joana, ese carácter expositivo tiene que ver con su ficha técnica. Y la ficha técnica no es más que los datos del libro, el año, el autor, la publicación. Y si es para texto literario, se incluye hasta el precio, imagínense, el precio de compra. Y el punto de vista argumentativo es la visión crítica. No es decir lo que a mí me parece y porque sí, sino de acuerdo a lo que a mí me parece, mi punto de vista o lo que yo leí, cómo voy a sustentar ese carácter, ¿sí? De este tipo de documento como tal. Como ya lo hablábamos, mire, se consta o se desarrolla en el ámbito académico y también su medio de difusión son las revistas, los periódicos, ahorita con el tema digital, pues muchos formatos de magazines, de revistas y de periódicos son en formato digital como tal. Hay muchísimas reseñas que se le hacen. Estas críticas que le hacen, por ejemplo, a las películas, a las obras de arte, son reseñas. Sin embargo, hoy en día, cualquier persona, y con mucho respeto lo digo, discúlpenme por favor ustedes que son chicos de arte, cualquier payaso sale a hacer una crítica, pero no una crítica fundamental ni argumentativa. Es una crítica destructiva, una crítica que solo ve lo malo, pero esto es lo que ustedes no deben hacer en su ejercicio ya como docentes de artes, ya cuando estén titulados, ¿cierto? Sino deben hacer caer en la cuenta a la persona de la cual realizan esa reseña o esa crítica, de lo bueno y lo malo, los aspectos a mejorar y los aspectos a potenciar. Entonces, no es caer meramente en una crítica y criticar porque sí, sino realmente desarrollar un sentido de objetividad. En la reseña se hace el recuento del contenido, pero ojo, no es el resumen de 3 hojas de la obra. La reseña no es un resumen. El análisis y la síntesis, cuando yo les explicaba el tema de resumen, es una parte de esa reseña, porque va en el contenido expositivo. Aparte de la ficha técnica, ¿cierto? Los datos del libro, yo tengo que dar un pequeño resumen de qué me va a hablar la obra. Entonces, el resumen, por favor, no lo vayan a hacer de 3 páginas y se acabó la reseña, no. Recuerden que tiene 3 partes. La primera, ¿cierto? Como tal, la expositiva, el comentario crítico, y como tal el comentario de la obra. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La reseña presenta características y las hemos trabajado a lo largo de todas estas 16 sesiones. Primero, la objetividad, ¿cierto? Ser objetivo es respetar las ideas del autor. Y aquí vuelvo y insisto con mi tema de las citas de texto y de paráfrasis. Yo no puedo decir solo sé que nada sé y todo el mundo va a decir qué frase tan profunda, si yo no le doy el respectivo reconocimiento al señor Sócrates. Entonces yo no puedo salir con esta clase de temas sin dar un sustento teórico. Por eso es muy importante tener en cuenta las citas. Se respetan las ideas del autor, ¿cierto? El estilo del autor. Si bien es cierto que hay una estructura para seguir esa reseña, hay que desarrollar siempre la originalidad en el texto. Cuando yo leo, como yo ya sé resumir, ¿cierto? Pero no hacer el resumen de subrayar por aquí, por allá y unir todo eso y ya quedó mi resumen, eso no es resumir, que yo ya lo he explicado bastante. La capacidad de síntesis hay que tener en cuenta abarcar los aspectos más generales y más importantes. No remontar 3 y 4 párrafos sobre el mismo tema, pues porque no estaríamos haciendo nada, sino más que gastar papel y espacio en las hojas. La capacidad de análisis, ¿cuál es? Como yo les decía, no es que cualquier payaso o cualquier persona se ponga a decir esto está feo o es malo o no es bueno porque sí, sino realmente decir, bueno, la obra carece de sentido estético, la técnica no es la adecuada, el manejo del fondo y la forma no es el preciso, yo qué sé, cosas de tipo artísticas, pero teniendo en cuenta realmente confrontar la teoría o qué dicen las escuelas
para desarrollar ese análisis, ¿cierto? Si bien es cierto, yo doy mi punto de vista, pero allí no es el que se da el punto de vista. En la capacidad de análisis, entonces, es hacer la crítica teniendo en cuenta fuentes teóricas, ¿cierto? O qué dice la academia como tal de ese tema. Y en la valoración sustentada, ahora sí yo ya puedo decir, bueno, me pareció conveniente porque, y yo ya empiezo a buscar fuentes que sustenten como tal mi quehacer. Por ahí he escuchado unos soniditos, entonces voy a retomar el chat. Sí, profe, resumen expositivo, bla, 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 bla. Sí, profe, comentario crítico y finalmente conclusión. Hola a todos, qué pena que tranquila, Mayra, no hay lío. Buenas noches a todos, Laura, bienvenida. Entonces voy a tenerle en cuenta Mayra y Laura. Es que estoy tomando asistencia, chicos, no hay problema. Laura. Gaitán. Sí. Laura Gaitán. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Muy pasivos? ¿Se están durmiendo? Me informan Karina Omen. Sí, señora. Tienes toda la razón, María Camila. Karina Omen. 2, 4, 6, 8, 9. Estamos juiciosos. Muy bien, ya casi llegamos todos. Bien, profe, escuchando. Gracias, Alejandra. ¿Cómo vamos todos, porfa? ¿Me confirman con la carita feliz o el emoticono con el cual se están identificando? Yo empiezo. El esquema. ¿Requieres el esquema de qué, Iván? De la reseña. Ya vamos a ir paso a paso, tranquilo. Camila Forero está cool, está bien, fresca, chévere. Iván, ¿me aclaras, porfa, tu carita feliz? Dices, bueno, más que la carita feliz, me hablas del esquema. No te comprendo, ¿me puedes escribir por el chat, por favor? Bueno, mientras él me aclara, vamos continuando porque pues el tema hay que abarcarlo y la idea es hacerlo un poco más dinámico y no tan... Bueno, ustedes saben que yo ya me paso de dinámica. Bueno, no creo que nada. Frente a artes mi dinamismo no debe ser mucho porque pues ustedes están acostumbrados a crear muchas cosas en muchas horas, ¿no? Bueno, entonces es importante tener en cuenta entonces en esta valoración sustentada y tanto en la capacidad de análisis las fuentes, chicos. Mucha gente dice, no, yo tengo que reseñar 1000 maneras de hacer arte. Y ya, eso es breve, fácil. Pero no, chicos, la idea es que ustedes, yo he visto y me puedo dar cuenta en estas obras de arte tan maravillosas que ustedes dieron en esta muestra el sábado pasado, que tienen muchísima teoría. Yo veía algo espectacular desde mi ignorancia, porque no soy, pues mi área no es artes, y yo me quedé escuchando a dos profes y empezaban a hablar de Kandinsky, de una forma de teoría sobre la percepción, la figura fondo, y eso tiene principios psicológicos desde la Gestalt, pues ustedes eso lo manejan muy bien, ustedes saben que el arte mueve emociones, lo mismo que hace la psicología del consumidor. Entonces, hay momentos que el dinero no puede comprar, para todo lo demás está Mastercard. Entonces, esa clase de cosas mueven el inconsciente, todo es psicología. Pero cuando yo escuchaba la técnica usada sobre todo en el movimiento que veía, ponían, creo que era un acetato, y a través de como una cuadrícula, y la hoja en blanco, pero todo estaba impreso en negro, daba la sensación de movimiento. Es maravilloso ver cómo el arte influye. Si bien es cierto, había unas máscaras que daban miedo, daban terror, era de admirar la técnica con la que usaron el desarrollo de las mismas. Y a eso vamos, que cada una de las cosas que ustedes hacen, ustedes no hicieron esa mano al vacío en yeso porque sí, o no desarrollaron los bocetos, o la pintura humana, o el dibujo de los desnudos, porque sí, todo tiene una teoría y una razón de ser. Así mismo es cuando yo hago un escrito. Lo que no explico con teoría, pues es un poema, ¿cierto? O expresión de emociones cuando yo
me enamoro, bueno, cosas así o situaciones que mueven el alma. Pero cuando yo veo esta clase de técnicas expresadas en esas obras de arte, asimismo quiero que lo transfieran en esta reseña. No algo sublime, pero sí algo muy confrontado a la teoría como tal. Por aquí alguien habló. Discúlpenme hacer paréntesis. Adela, profe, una pregunta, es que no alcancé a estar en la primera parte. ¿Tú dejarás la videoconferencia grabada? Sí, Adelilla, mira, estamos aquí, te estoy señalando, aparece la camarita en rojo, entonces sí, aquí inclusive están diciendo, se están grabando todos los mensajes de este chat, y si yo me voy acá, indica que detener grabación, entonces sí se está grabando se está grabando la sesión. No, igual yo la dejo, no hay problema. Tú sabes que yo dejo también un material de apoyo para que ustedes puedan también pues revisar los temas como tal. Bueno, continuamos. Iván, me quedé esperando, porfa, la aclaración del esquema, me escribe en el chat, porfa. Listo, vamos a hacer un acercamiento a este esquemita de la reseña. Es muy parecido al que tenía el señor en el video. Uy, my God, está muy chiquis la reseña. Un informe, bueno, simplemente la reseña se compone de una parte descriptiva o informativa y la crítica como tal. ¿Listo? Esta teoría, este esquemita, lo voy a mostrar ahorita en un enlace web, entonces pues no nos vamos a detener aquí. Ahora, vamos a mirar a grosso modo las clases de reseña. Está la descriptiva informativa, ¿cierto? Generalmente podemos hablarla de obras, de películas, de obras de arte, ¿cierto? A veces hasta de los mismos estudios científicos e investigativos que hacen. Podríamos decir que el reportaje, cuando es meramente compartir datos de un estudio, es una clase de reseña informativa o descriptiva. Tenemos la crítica valorativa o analítica. Y en esta parte ustedes tienen que tener cuidado porque van a poner un poquito de esta teoría de la reseña crítica o analítica en la segunda parte de la reseña que ustedes deben elaborar. Recordemos, hay una parte informativa o expositiva y la siguiente es la parte crítica como tal. Bueno, se evalúan tesis centrales, análisis sobre datos y argumentos presentados por el autor. Ustedes ya casi para cerrar el video chat, les voy a dar el nombre del texto y el link en donde lo pueden encontrar. Es un texto, para muchos será parco, para otros será un texto aburrido, para otros por el contrario dejará un mensaje, ¿cierto? Para aquellas personas competitivas, eficientes, eficaces será el central mensaje, o para otros simplemente nos pondrá a reflexionar. Esto no importa. Recuerden que la reseña al fin no es darme una valoración excelente del libro, es una valoración personal que ustedes tengan sobre el mismo. Hay muchísimas reseñas teniendo en cuenta el contenido. Entonces está la informativa. La reseña informativa, ¿qué busca hacer? Profundizar sobre el conocimiento que se tiene de algo, ¿cierto? Entonces, no es solo decir Wi-Fi, Ralph, Wi-Fi, busca en este link sus comentarios, sus críticas. O decir, vea Procinal porque es mejor que en Cine Colombia. No, eso no consta. Simplemente usted, como vio la película, ¿qué más datos puede dar? Me parece interesante cómo es manejado el tema de las princesas en Ralph Wi-Fi. Me parece interesante cómo el valor de la amistad se ve. Se ve o se pone de hecho como a veces una mentira justifica una verdad. Por ejemplo, u otros dirían, no, mentira es mentira y la verdad es la verdad. Punto. Por ejemplo. Hay reseñas comparativas. Entonces yo voy a hacer una reseña comparativa sobre Ralph el Demoledor versus Ralph Wi-Fi. Allí ustedes dan puntos de vista, semejanzas y diferencias desde lo argumentativo y desde fuentes de información. Está la valorativa. Es presentar opinión personal, ¿cierto? Yo, ¿qué le voy a dar a esto que leí? Si vale la pena leerla, merece tiempo, atención y dinero. En este caso, chicos, como es un trabajo, ¿sí? Una evidencia de esta sesión,
pues sí va a ser obligatorio y de pronto pues no va a ser del gusto de muchos lectores, pero pues es un texto corto, así que no se preocupen. Una reseña motivadora, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a reseñar la obra de Kandinsky, y entonces ustedes son enamorados de Kandinsky. Van a empezar entonces ustedes a reseñar cada una de sus obras, no sé el que desarrollo realmente, perdónenme la ignorancia, por ejemplo, voy a decir cosas locas acá y pues, espero que Kandinsky no se revuelque en la tumba con lo que voy a decir. Por ejemplo, él fue pintor, ejemplo, no es verdad, vuelvo y les digo, no tengo un solo dato de él, pero me estoy imaginando algo para dar simplemente el ejemplo. ¿Quiere usted saber cómo es la pintura original? Kandinsky es la solución. Y entonces empiezo yo a dar una serie de argumentos sobre Kandinsky y de por qué cada uno debe acercarse a la pintura o a la técnica artística de él. La reseña confirmativa simplemente es para, generalmente es una reseña de otra reseña. Un ejemplo claro. Todo el mundo decía que Cousteau era el mejor chef de Francia en Ratatouille, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo? No me acuerdo el nombre del crítico de arte. Bueno, él fue allá a hacer sentir a todo el mundo y lo que él decía era la última palabra. ¿Y qué pasó? Que finalmente entendió que debe ser humilde y que su crítica no ha de ser destructiva, sino ha de ayudar o ha de dar las observaciones necesarias para mejorar la comida, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, chicos, hasta ahí, ¿cómo vamos? Por aquí me han escrito mucho en el chat, dice por acá. Gracias, profe. Vale, profe, eso es lo que me refería. ¿El esquema? ¿Cuál va a ser el tema? El esquema, el tema. Ya vamos para el tema de esquema. ¿El tema cuál va a ser? Va a ser una reseña literaria de un texto, pero más que literaria de decir que si el narrador, el tiempo, el espacio, no, es más el mensaje, es decir, una reseña crítica argumentativa desde el punto de vista que te da cuando tú leas el texto. Todos vamos a manejar el mismo texto, sí señora, Alejandra. Camila Forero dice, yo no entendí, Cami, sí tú, Cami. Camila Forero pica el ojo. Como un análisis. Alejandra, efectivamente, es un análisis del texto. Ah, ok, yo soy competitiva. Sí, me ha quedado muy claro, Camila, lo has dejado muy claro en cada una de las presencialidades. Bueno, me perdí. Sí, Alejandra, es un análisis, pero ojo, ese análisis lleva una estructura y esa estructura incluye datos bibliográficos del libro, a reseñar o la obra en este caso. Lleva tu comentario, qué opinaste de la reseña como tal, pero también lleva una parte argumentativa en donde tú tienes que a partir de más fuentes determinar si el libro lo recomiendas o no, por ejemplo. ¿Listo? ¿Cómo vamos, chicos? Yo veo aquí 10, o sea que tienen que haber 9 asistentes. Me falta la hermana y me falta Juliet J. 2, 4, 6, 8, 9. Sí, vamos ok, con listo. Bueno, entonces, aquí vamos a... Discúlpenme. Quiero hacer de una vez la claridad, chicos. ¿Por qué envié el mensaje? Porque es que tengo 4 videochats, entonces estaba totalmente confundida con las fechas, pero gracias a que Joana y Alejandra me ayudaron a recordar que el primero era con ustedes, entonces pues ya quedé un poco tranquila. Muchas gracias. Bueno, entonces tenemos aquí las características esenciales de la reseña. Ya vimos unas. Vamos a recortarlas en esta partecita de esta diapositiva. Ojo, objetividad, síntesis, análisis, valoración, argumento, reseña, tiene que ver entonces también con síntesis, con análisis, con resumen. Las dimos por encima, ¿listo? Entonces vamos a tener en cuenta y vamos a ir buscando las palabras aquí. Permítanme, yo voy a insertar un cuadrito de texto y aquí vamos escribiendo las palabras que van encontrando. ¿Listo? Entonces, voy a ampliar la diapositiva y quiero que me digan cuáles palabras ven ya. Una que se ve muy facilita.
Cuando escuche repicar 3 veces el sonido del chat, vuelvo al chat para mirar cuál es la que han visto. Por ahí me están... Por ahí me están, ya van 2 repiques. ¿Cuál más? Chicos, no escucho. Objetividad, muy bien. Objetividad la encortamos de primeras. My goodness. Ya, aquí está. Objetividad. Aquí está. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Correcto, chicos? Imagínense, no, menos mal yo no soy de arte. Miren qué pulso tan malo. Estoy coloreando todo menos la palabra. Objetividad, muy bien. Bueno, quiero que me digan cuál más vieron. Vamos por acá. Objetividad. Bueno, vamos a poner la sopita de letras. Para un repique. 2 y 3. Bueno, vamos a mirar entonces. Organización. Laura dice organización. Vamos a ver, Laura. Organización. Organización. Sí, señora, aquí está. Muy bien. Vamos en opciones del puntero a resaltar. Vamos a hacer solo 3 porque pues igual no hay mucho tiempo y tampoco la idea es quedarme solo en la sopa de letras y con la... uy, Dios mío. Ustedes dirán, profe, qué pulso tan malo es suyo. Sí, chicos, me da culpa. Ay, no resalta porque debe ser que se trabó el puntero. Vamos otra vez a mirar opciones de pluma. Sí, efectivamente. Se volvió loco mi mouse. Vamos a ver. Ay, chicos, se me bloqueó el compu. Vamos a mirar acá. Organización. Muy bien. Y la última, estilo. Bueno, muy bien. Mientras yo creo ya que se desalocó mi mouse. Marcador resaltado, listo. Organización. Bueno. Chicos, yo creo que me van a tener que dar unas clases hasta de pinza y de motricidad fina porque realmente no. Eso lo mío no es el dibujo ni el arte, definitivamente. Organización, muy bien. Y vamos con estilo. Por aquí lo vi. Estilo. Chicas, ¿lo ven? Chicas y chicos, ¿lo ven? Estilo. Ah, por aquí, estilo. No, voy a copiarme del chat de ustedes, niños. Al lado derecho, abajo al lado derecho. María Camila debe tenerlas ya todas. Abajo al lado derecho, estilo. Abajo, estilo, por acá. No, me falló. Yo no soy muy ágil por este estilo. Sí señora, está de abajo hacia arriba, estilo. Listo. Chicos, ¿qué será la objetividad? Quiero que me escriban en el chat de una vez qué es objetividad. Voy a colorear aquí mientras escribo. ¿Qué será la objetividad? Bueno, segundo repique. ¿Qué será la organización? Listo, tercer repique. Muy bien. ¿Y qué será el estilo? Bueno, por aquí están muy atentos. Vamos a mirar entonces. Oh my God. Bueno, entonces, ser puntual en algún tema. La objetividad es eso. La objetividad tiene que ver con tener un punto de vista imparcial, un punto de vista neutral. No ser favorecedor de una cosa y aborrecedor de otra, sino a pesar de que el tema no me guste, o que el libro o que la obra no sea apta o clara para mí, yo voy a tener un punto de vista imparcial. Es decir, voy a decir lo que es, voy a decir lo que ha de ser, lo que se sugiere, pero no desde mi juicio de valor,
Mi juicio de valor para mí es el siguiente. Yo creo que el alpinito es la mejor sustancia psicoactiva del mundo. Pero ¿cómo saber si es el alpinito la ABCDE? Me equivoqué. ¿Cómo saber si el alpinito es la mejor sustancia psicoactiva del mundo si yo puedo mirar, por ejemplo, el alpinito sabor a chocolate, el alpinito sabor a cocoa, en fin? Tengo que mirar un juicio de hecho. Un juicio de hecho es un dato científico, un juicio de valor simplemente es un sentimiento que algo me produce y yo no voy a ser objetiva. Cuando no contrasto ese juicio de valor desde lo teórico, lo científico, pues no estoy haciendo absolutamente nada. Bueno, por aquí me dice Camila Forero, la objetiva tiene que ver con la concisión, con la claridad, con la precisión. La organización es porque la reseña y cualquier texto argumentativo tiene una estructura a seguir. Lo que siempre nos has dicho, profe, lo de la estructura narrativa, por ejemplo, es inicio, desarrollo y desenlace, ¿cierto? O lo argumentativo, párrafo inicial, cuerpo de párrafos de desarrollo, cuerpo de conclusión o de cierre, todo ello es una estructura. Y el estilo, sí, totalmente, hermana, bienvenida, hermana, a propósito de que estás aquí. El estilo es una característica propia, pero bien es cierto. Importante, una característica vital de la reseña es que yo voy a respetar el estilo y el pensamiento del autor a quien yo voy a reseñar. Porque es que a veces pensamos que vamos a reseñar el libro, pero realmente terminamos reseñando el punto de vista del autor, el estilo. ¿Listo? Muy bien. Están muy activos. Vamos a incluir en la asistencia a la hermana Jennifer. Bien, perfecto. Bueno, continuamos, chicos. Vamos a salir de aquí y nos vamos a la siguiente. Listo, chicos, la estructura. Ahora sí, si te refieres a esto, Iván, este es el esquema de la reseña. Un título importante. Ojo, dice aquí que es lo más importante. En el título de la reseña no vayan a poner la palabra reseña. Reseña, ¿por qué mataron al pinito si era tan buena sustancia? Por ejemplo, no puede ser ese tipo de títulos. No puede ir reseña. Ustedes pueden hacer una pregunta en la reseña como título. Claro que sí. Pueden poner, la vaca no la tuvo la culpa. La tuvo el que compró la vaca, por ejemplo. 100 obras de Kandinsky y la soledad, algo así. Pero no debe llevar en el título como tal del documento, ¿cierto? Y de la reseña no debe llevar la palabra reseña, jamás en la vida. Ha de tener una ficha técnica o encabezado. Esa ficha técnica o encabezado son los datos que identifican la obra. Como ya nos decía el señor del video, ¿cierto? El docente, tiene que tener primero que todo qué tipo de libro es, si es un libro literario, narrativo, argumentativo, ¿cierto? En qué año fue publicado, la editorial, que son los datos básicos. Hay muchos libros que son de autor anónimo, por ejemplo, el que les voy a poner, su autor es anónimo. Hay muchas divagaciones, muchos comentarios, muchas reseñas, muchos resúmenes, pero en general el autor se presenta como anónimo. Pero sí puede haber unos comentarios de prólogo. Y también ha de llevar la ciudad importante. Número de páginas que son hartísimas, solo son 14 páginas, es muy poquito. Y finalmente, el precio. Lo conseguí en 2 pesos, en 100 pesos, en 1000 pesos, en 1 euro, en 20 dólares. Eso depende. Los datos se presentan de acuerdo, dice aquí en este esquema, con la norma ICONTEC o APA. Como nosotros somos Institución de Educación Superior Uniminuto, se rige por la norma APA. Todo va a ir presentado en norma APA. Sugerencia, no me vayan a hacer lo siguiente. Voy a empezar aquí ya de una vez con los descartar. Voy a empezar de una vez aquí con pequeñas instrucciones, ¿listo? Entonces, no vayan a desarrollar. Chicos, me confirman si pueden ver el Word de mis
de Drive. Listo, pero creo que está chiquis. ¿O lo ven bien? Voy a agrandarle un poquito más como la letra. Listo. Instrucciones. Ojo, en el título no ha de ir la palabra reseña. ¿Listo? Segundo, importante. En los datos, ¿cómo es que nos dice? En la ficha técnica o encabezado, no ha de ir así. Entonces, empezamos. Título. ¿Por qué vendieron al Pinito? Al Pinito si era tan buen muchacho, por ejemplo. ¿Cierto? Autor. El Pinito Pérez. Año de publicación. Por ejemplo, 2018. No, chicos, yo no quiero que esto me vaya así. Prohibido hacer esto. ¿Por qué prohibido hacer esto, chicos? Porque cuando yo desarrollo algo así, la estructura me dice que es un texto que ha de ir lineal. Entonces, esta parte, por favor, aquí la voy a subrayar en amarillito. Esta parte ha de ir escrita en un párrafo, ¿sí? Por ejemplo, ser alpinito me trajo problemas. Yo qué sé, voy a reseñar el alpinito como sustancia psicoactiva. Entonces empiezo. Esta maravillosa obra del autor Alpinito Pérez. ¿Sí ven? Publicada en el año tal. ...2018, por ejemplo. En ningún momento yo estoy haciendo esta parte lineal con viñetas sacando título, autor y año, sino tengo que incluirlo en un párrafo. Para que toda la coherencia de la reseña tenga sentido, tenga cohesión también. ¿Listo, chicos? Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicas? Sí, sin subtítulos, Alejandra, sin subtítulos, importante. Porque es que, digamos, muchos de ustedes hicieron en el artículo y en el reportaje los subtítulos. Párrafo introductorio, entradilla, título, párrafos de desarrollo o cuerpo, párrafo de cierre. No van entonces los subtítulos como tal. Dime, Mayra, ¿en qué estás confundida? Joana, yo creo que los datos de esa ficha técnica los puedes hacer en 1 o 2 párrafos básicamente. Pueden ir dentro de 4 o 5 rengloncitos. Debe ir al inicio como una entradilla. Bueno, entonces sí, desde tu pregunta y tu observación, Mayra Alejandra, si miramos el esquema que tenemos aquí en la diapositiva, sí señora, empieza el título, se arranca con la ficha técnica. Recuerda que la reseña tiene 3 grandes partes. La primera, ¿cierto?, es lo expositivo o informativo que viene siendo toda esta ficha técnica o encabezado. Por último, viene a ser la parte crítica como tal, tu punto de vista o el punto de vista del autor, ¿cierto? Y la crítica como tal. Esa parte, allí es donde viene el resumen sencillito, ¿cierto? Y también va, por ejemplo, si el texto está bien escrito, si no te pareció, si te pareció. Y por último, las conclusiones, que ya es el juicio de valor que tú formas desde lo que leíste.
Eso es el aspecto que hay que tener en cuenta al reseñar. No se preocupen que yo les voy a organizar el textico para que puedan desarrollar la estructura de la reseña. Debe ir al inicio como una entradilla o como un párrafo introductorio. Sí, Mayra, los datos del libro sí, del autor como tal, sí, señora. Bueno, aquí vamos a ir por partecitas. Bueno, importante tener en cuenta a la hora de hacer una reseña. Primero, haber hecho previamente la lectura cuidadosa. Cuando retomamos el tema del resumen, nosotros decimos que resumir es decir con otras palabras lo que quiso expresar el autor del texto anterior, ¿cierto? Respetando el estilo personal. Pero también yo impongo mi estilo personal sin cambiar el sentido de lo que quiso decir el autor. Y para hacer un buen resumen se requieren mínimo 3 lecturas. La primera, una lectura por escaneo, ¿cierto? Títulos, temas iniciales importantes y aparte el desarrollo como tal de cada uno de los paso a paso. La segunda lectura ya es una lectura completa de pe a pa de todo el texto. Y si no es clara y suficiente esta segunda lectura, hacemos una tercera lectura en donde ya empezamos a rescatar y a recoger detalles y como la organización el 25% de su contenido. Por tanto, aquí no me van a presentar 2 páginas de resumen porque no aplica. Es un texto de 14 páginas y son muy pequeñitas y corticas como para que hagan una sola hoja de resumen. La idea es que resuman y hagan ese análisis muy chiquis, muy breve, pero aplicando cada uno de estos pasos y estructura. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer para la reseña? Primero, identificar el mensaje o la intención comunicativa de ese texto, lo que quiso decir el autor, qué punto de vista está defendiendo, qué quiere decir, ¿cierto? La obra se ha de evaluar no acorde a tu criterio, Mayra, Laura, Adela, hermana Jennifer, Karina, Alejandra, Iván, no, sino se ha de evaluar de acuerdo a la intención comunicativa que quiso dar el autor. ¿Listo? Bien es cierto, la reseña busca esa crítica, ¿cierto? El decir qué puntos a favor y en contra hay de una manera respetuosa, pero hay que dar también el punto de vista desde un buen análisis del mismo texto. ¿Cómo se presenta? Como yo les decía, en normas, en este caso avaladas por comunidades científicas, pero para la minuto, obviamente es APA. ¿Cómo se elabora? Importante, yo siempre les he dicho, y yo sé que ustedes no tienen mucho tiempo por tantos trabajos de arte que tienen que hacer. La profesora les dirá, discúlpenme, no me sé las etapas, pero algo me acuerdo de dibujo y es, hay que hacer un bosquejo, piénselo en su mente. Segundo, haga no sé si el bosquejo es un prediseño, me perdonarán la ignorancia. Después de ya tener como ese bosquejo, ese prediseño, yo ya paso a empezar a materializar mi dibujo, ¿cierto? En un papel en limpio, ¿cierto? O a través de determinadas técnicas como uso de figuras geométricas o líneas, darle forma, por ejemplo, si voy a empezar a dibujar rostros. Asimismo, es una reseña. Hay que empezar, bueno, en mi mente, cómo me imagino la estructura, cómo me imagino el tema. Primero tengo que hacer un bosquejo de cómo voy a pasar 20 páginas, 40 páginas, 100 páginas de un libro o de algo que voy a reseñar a pasarlo simplemente a 3 páginas, que me permitirán desarrollar la estructura como tal. Importante que el resumen del contenido de la obra sea breve, ¿cierto? El principal tema del texto, pero recuerden, en mi estilo personal, respetando las ideas del autor. La valoración ha de ser a través de juicios fundamentados, juicios de hecho, porque el autor dice que el alpinito es la mejor sustancia psicoactiva. ¿Cuál es el estudio en el que se basa para decir eso? Y el cierre es reflexivo, es decir, la conclusión como tal de la reseña que se lleva a cabo. Bueno, hay que textualizar, ¿cierto?
no se queden con la primera reseña que les salgan, hagan muchos borradores, no indico 5 o 4, pero por lo menos anote las ideas principales, resuma, y cuando ya tenga todas esas ideas, siéntese a organizarlas juiciosamente y ya cree como tal la escritura del texto. No olvidar que lo que nosotros leemos, escribimos, no es para mí, sino para alguien que lo va a leer solamente. Entonces, esa persona que lo va a leer puede ser también su propio crítico y decir, no realizó normas mínimas de ortografía, de cohesión y de coherencia. ¿Listo? Bueno, acuérdémonos las técnicas del subrayado, esas las trabajamos, ¿sí se acuerdan? ¿Cuáles eran las técnicas del subrayado? ¿Se acuerdan? Vamos por el chat a recordarlas, a ver, eso fue una de las primeras clases, creo que están muy activos, entonces vamos. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí. Karina dice, ¿cuántas páginas deben ser? Karina, mínimo 3. Las técnicas del resumen, sí. Sí, porque acordémonos que el primer paso de la reseña es haber leído y haber hecho un buen resumen. Subrayar lo principal y necesario. Muy bien. Pero ¿cómo era? Teníamos una técnica de, bueno, voy a ver si mi asterisco. El asterisco. ¿Qué indicaba el asterisco, hermana? Las palabras claves, muy bien. Con comillas, no, Adela. Era asterisco, eran 2 barras, era una C casi mayúscula y el último era signos de interrogación. Entonces, recordemos, el asterístico era porque todo el párrafo es importante. Todo el párrafo era importante, se me está olvidando la cohesión y la coherencia, y Dios mío, la concordancia. Los signos de interrogación era para las ideas confusas. Las 2 barras al lado, como bien decía por aquí, la hermana Jennifer, eran palabras clave, ideas clave más bien. Y la C, que encerraba determinada parte del párrafo, oración importante. Esa puede ser una técnica. Ustedes usan escaneo, subrayar con resaltador si es lectura tradicional, si es literatura tradicional, si es lectura digital. Lo que hacen es subrayar a través de sus dispositivos online. ¿Listo? Bueno, esto yo no creo que sea relevante, lo de las técnicas de subrayado. Reseña. Entonces, para ampliar la información, chicos, les voy a recomendar este link. De todas maneras, aquí, antes de terminar la presentación, también lo tengo acá. Cómo hacer la reseña de un libro. Se da el paso a paso, que es una reseña, ¿cierto? Las partes que debe tener la reseña del libro como tal y hasta cómo hacer el resumen. Una estructura de la reseña básicamente es esta. Voy a agrandar la imagen lo que más pueda para que la podamos apreciar. Uy, chicos, hoy estoy estoy sin Farmatón. Como al 200 disminuido por ciento. Tiene entonces 2 partes, y aquí vamos, Mayra, creo que era la que me preguntaba, ¿cierto? Tiene 2 partes básicamente. ¿Cuáles son? Informativa y valorativa. La parte de información tiene que ver con la identificación, en donde hace el resumen. En esa identificación y en ese resumen, perdón, vamos a aclarar el contenido de la ficha técnica, ¿cierto? Lo importante del libro como tal, el año de publicación. En la valoración vamos a hablar de la crítica, el análisis que se le da la intención comunicativa del autor y la recomendación que hace su merced. Mayra, Alejandra, Joana, Laura, Adela, María Camila, la hermana Jennifer, Juliet e Iván, que hacen del libro como tal. ¿Listo? Listo. Y ahora sí. Bueno, profe. Muy bonito y todo, pero ahora sí, díganos, ¿cuál es el bendito libro? ¿Cierto? Bueno, chicos, igual las referencias se las voy a pasar. Tener en cuenta, entonces, el desarrollo de la reseña, ¿cuál va a ser? Van a seguir esta estructura importante. Este cuadro se los voy a pegar. Esta es la estructura que van a seguir. Todo esto. Entonces,
Profe, ¿va dentro de un cuadro? ¿Tengo que hacer en un cuadro la reseña? No, señoras. Profe, ¿tengo que llevar cada subtítulo? No, señoras y no, señores. Simplemente este cuadro es una guía porque usted me va a escribir de izquierda a derecha, de inicio, desarrollo y final, todo este texto, ¿cierto? Pero plasmado con el punto de vista que usted va a dar. Y ahora sí, por favor, redoble de tambores. ¿Cuál va a ser el texto? De pronto muchos ya lo leyeron. Muy seguramente Iván lo leyó porque este libro lo ponen muchos soldados, capitanes, ¿cierto? Del ejército cuando la gente presta el servicio militar. Y estamos hablando de la carta a García. Ay, profe, ¿cómo así? Es conocido como la carta a García, el mensaje a García, una carta para García. Es autor anónimo, pero es muy bueno. Si quieren entender el significado de efectividad, de eficiencia y de eficacia, este texto es vital y es espectacular porque nos enseña realmente a entender un poquito esa palabra a la cual se refería o refieren en la Biblia de dar más de la milla y poner hasta la capa y la túnica. Por ejemplo, es bueno, ya le di pista a la hermana Jennifer para que escribiera su reseña, por ejemplo. O sea, es el valor agregado, ¿sí? El dar más allá de lo que se me pide o se me solicita. Es un buen mensaje y una buena premisa para empezar el libro. Entonces, chicos, quiero que me escriban, por favor, en el chat si no se me están durmiendo. Me ponen una manita aplaudiendo. Gracias, Alejandra. Ay, los demás se me durmieron, sniff, sniff. Ah, gracias, Joana. Karina está toteada en la risa, o está brava, o estresada, no entiendo, pero bueno, está atenta ahí, muy bien. Entonces, chicos, el texto que ustedes van a encontrar se llama Carta a García. Tienen sueños, pero estamos aquí, bueno, yo ya los voy a despachar para no demorarlos mucho. El chat está cronometrado para 1 hora y media, pero no les voy a hacer tanto tiempo, 1 hora y media, por ahí 1 hora y 10. Entonces, ese es el texto que tienen que reseñar, chicos. Instrucciones generales, importante tener en cuenta. Mínimo 3 páginas para el desarrollo. Porfa, 3 páginas, no a 2 renglones, a un espacio interlineado de 2, o de 2.5, o de 3, no. En lo posible 1.15. Mínimo 3 páginas, no va con normas APA. Lo único que voy a recibir con normas APA es las referencias, ¿listo? En una página última, es decir, que aparte de las 3 páginas, páginas de cuerpo diferentes del trabajo, van a incluir una 4ª página que sea la referencia, como mínimo, ¿listo? Por favor, con mucho respeto, personalmente, aunque ustedes van a dar su punto de vista, van a escribir en tercera persona. Yo pienso, yo opino, yo creo, esas expresiones que acabo de decir no sirven, ¿listo? Sé que se opina, el texto habla, el texto refiere, el autor quiere dar a conocer, están hablando en tercera persona, pero ustedes se van a personar literalmente de esa redacción sin escribir en primera persona, ¿listo? Tranquila, Karina. Sí, yo sé que tu internet está muy malo, pero bueno, aquí estás juiciosita, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué más deben tener en cuenta esta reseña? Va a ser escrita en Word, chicos, porfa. No recibo PowerPoint, ni Publisher, ni Profe, es que hice una mega reseña digital, no. Ya tenemos muchas evidencias en digital. Va a ser un documento de Word, ¿listo? Por favor, con mucho respeto, por otros inconvenientes que se me han pasado con otros, que se me han presentado con otros grupos. No me vaya a enviar, por favor, un completo archivo de Word en donde no me aparezca tan siquiera ni el nombre de la persona que lo envía y solamente un link que lo hizo en los documentos de Google Drive, de Word de Drive. Eso no me sirve, chicos, porque menos no se imagina el problema que tengo. Un chico llegó a reclamarme que por qué estaba perdiendo la materia conmigo si él es en la materia en que más se esforzaba porque le encantaba leer y escribir.
Y resulta que el chico hizo eso, envió entonces aquí, por ejemplo, hizo aquí la reseña y me envió este link de Drive, por ejemplo. Me lo envió a la plataforma, ¿cierto? Es un ejemplo, me lo envió a la plataforma. Y pues cuando yo reviso, no tengo ni permiso para acceder al documento y segundo, pues no cumple con las instrucciones de presentación. Entonces estaba molesto y me peleó horrible y yo le dije, mira, tú no seguiste instrucciones y es importante el seguimiento de instrucciones. Yo no te estoy diciendo cómo escribas, yo te doy una orientación de una estructura, pero tú eres libre de desarrollar esa estructura como quieras siempre y cuando cumplas un mínimo de instrucciones para enviar el trabajo como tal. Básicamente eso. Bueno, chicos, ahora sí aprovechemos por ahí 5 minuticos de dudas y nos vamos todos a dormir, entre comillas, yo tengo que seguir trabajando. Perdona mi ignorancia, ¿la referencia es la misma ficha técnica? Sí y no, Alejandra. Tranquila, Alejandra. Tú me has perdonado toda mi ignorancia acerca de todas las burradas que hablé sobre Kandinsky, que no sé si es de pintor o no, discúlpame, pero sí y no, porque sí es la referencia. ¿Y hace parte de la ficha técnica? Claro que sí, porque tú en la ficha técnica únicamente vas a referenciar el libro a reseñar, en este caso la carta a García. Pero en las referencias tú vas a usar de pronto comentarios que otros expertos han hecho al mismo libro, en donde tú vas a reforzar tu opinión personal. Por lo tanto, en referencias, tú prácticamente has de incluir el video chat que hizo la profe. Ay, si era pintor, ay, bueno. Gracias, 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 gracias. Alejandra e Iván por decirme que no estaba tan despistada. Bueno, pero él tiene unas técnicas importantes porque él también contribuyó mucho a la psicología de la gestalt. Bueno, no me voy a desviar del tema. Entonces, la ficha técnica es prácticamente solamente, llamémoslo así, la referencia del documento de García, que es el sobre el que van a hacer la reseña. Pero en referencias tú vas a usar todas las fuentes posibles de información. Este video chat es una fuente de información. Cada uno de estos links que yo les paso es una fuente de información. ¿Cómo escribir para la web de Franco? También es una referencia. Entonces, a esas referencias me refiero, Alejandra, que tienes que incluirles también información adicional no usada. Y obviamente en las referencias también tienes que tienes que referenciar o poner los datos del libro de la carta a García. ¿Sí es más claro? Mayra, ejemplos en la red hay muchos. Yo les voy a enviar también junto cuando ya termine de descargar este video chat y lo suba a YouTube, me dan porfa por lo menos hasta mañana a mediodía, porque en mi internet está lento y estos videochats pesan hasta 415 megas y créanme que no es nada rápido para descargar y mientras otro tiempo subiendo a YouTube y después procesando siempre me demora. De cómo es correcto hacer la ficha técnica. Ah, sí, claro. Mira, Mayra, aquí la ficha técnica, ¿cierto? Dice que son los datos que identifican la obra reseñada. Varían dependiendo del tipo de obra. En este caso es un libro. En general incluyen el título de la obra, el autor, la editorial, la ciudad, el año de edición, el número de páginas y el precio. Pero estos datos van en norma APA, ¿cierto? Pero van escritos a manera de párrafo, ¿listo? Porque si yo empiezo, por ejemplo, ¿será el alpinito bueno o malo? Un título y empiezo, título, alpinito, autor, Alpinito Pérez, tercero, 2000, como que no tiene sentido el texto narrativo, por eso es que insisto en que esta parte de la ficha técnica o el encabezado vaya a manera de párrafo, es decir, esta maravillosa obra escrita por el célebre e ilustre autor Alpinito Pérez, la cual consta de 220 hojas y todas ellas explican el consumo recreativo del alpinito como sustancia psicoactiva, por ejemplo, y ahí estoy incluyendo cada uno de los datos a seguir. Ya, listo, vale, perdón, Mayra, vale, listo. Igual yo les pego el cuadrito, no se preocupen, y también les voy a enviar ejemplos de cómo hacer una reseña. Cuerpo de desarrollo, análisis de la obra en tercera persona y recomendación, referencias, comentario del libro de otras personas. Sí, Alejandra, así es, muy bien.
Chicos, porfa, aprovechemos, ya nos quedan 2 minuticos. Listo, Alejandra, muy bien. Ah, bueno, importante. Profe, ¿y dónde yo voy a entregar esa reseña? Tienen toda la razón. Nos dirigimos al buzón de la unidad 4, donde ustedes hicieron entrega de su reportaje investigativo, ¿cierto? En actividad 9, reseña, texto corto, y lo van a enviar aquí. Chicos, sus blogs ya están calificados y retroalimentados. Revisen, por favor. Estos son como avisos parroquiales a manera de recorderis. Perdón, Karina me dice, o sea, como una introducción, pero con mis datos. Con los datos del libro. Exactamente, Karina, con los datos del libro. Sí, señora. Ahí no va el resumen. Puedes decir algo del resumen. Por ejemplo, el famoso bestseller El Alpinito y sus usos recreativos, de 2000 páginas, escrita por Alpinito Pérez. Esto, allí es un dato interesante, das un poquitico de vestigio de lo que trata el libro, pero no es el resumen oficial como tal, ¿listo? Así sería una introducción como tú lo dices, con más datos. Bueno, chicos, ahora sí se me estaba yendo la paloma. No se les olvide, porfa, revisar sus blogs, ya están calificados, retroalimentados. Recordemos que correcciones de todo tipo, índole, primero y segundo corte, serán recibidas máximo hasta el viernes. Yo había dicho que hasta el miércoles, pero pues como corrí días de plazo, entonces pueden enviarlas hasta el viernes a más tardar. Profe, es que yo me quiero sacar mis 5, yo me saqué 5 en el debate, pero usted me puso solo 4. Chicos, si no envía usted su reflexión sobre el debate de lectura tradicional digital, pues no va a ser posible. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O quedamos todo QAP? Ok, Mayra, gracias. Vale, Alejandra. Karina, listo. Hermana y compañía. ¿Cómo vamos? Vale, Iván, Camila, gracias. Ay, Dios mío, Alejandra. No, chicos, miren, para el viernes no es posible. No creo que sea justo con ustedes. Entonces, mañana cierra el periódico por si alguno no lo ha subido o quiere mejorarle algo. Hipertexto, que es unidad 8, va hasta el diciembre 7. ¿Cuándo es diciembre 7? ¿El sábado? Vamos a hacer algo ya que es Navidad, época de velitas, tiempo para celebrar. Eso suena como una canción a los jingles de Navidad, ¿cierto? Entonces vamos a revisarlos. Entonces lo podría dar. Máxime, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 8 de diciembre es viernes, sábado, domingo. Hasta el 9, chicos. O sea, hasta el domingo podría dar un poquito de plazo para el hipertexto. Ese chat del hipertexto lo voy a hacer mañana y lo estaré enviando por la tarde. ¿Listo? Grabada. Por aquí me dice Adela, muchas gracias, profe, cualquier cosa estaré molestando. Vale, Alejandra. Laura Caitán y Camila me enviaron un corazón. Esta sería la despedida. Ay, qué feo. No me gustó esa despedida, pero no. Correcciones hasta el viernes, Camila. Hasta el viernes. A mediodía. Viernes mediodía. Es que todos los horarios se me trastornaron, pero bueno. Listo, Camila. Bueno, chicos, no siendo más, entonces yo creo que ya podemos ir dando por finalizada la sesión de videochat. Esperando pues que haya sido de provecho. Recordar la naturaleza del texto argumentativo e híbrido, es decir, expositivo o informativo. Gracias, Camila. Feliz noche. Vale, Alejandra, con mucho gusto. Gracias, Camila, me alegra que hayas aprendido mucho. Ese era el objetivo, tratar de cumplir expectativas de aprendizaje nuevos.
Sí, Karina, hasta el domingo, medianoche. Hipervínculo. No, Karina, hipertexto. El hipertexto iría hasta el domingo a medianoche. ¿Qué pasó con esa carita, Karina? No me gusta que te vayas con carita como confusión. Laura está escribiendo, Iván Toca, la hermana. Ay, Castro Cetina, perdóname, hermana, pero bueno, por lo menos no te cambié más apellido, Jennifer Castro. Ese no siempre retiene los nombres, los apellidos no tan comunes, es más fácil. Gracias, Iván, una feliz noche para todos. Descansen. Feliz noche, Joana. Feliz noche, Laura. Vale, Alejandra, gracias. Descansen. Adela, nosotros también te queremos. Jennifer, también el Señor te bendiga grandemente. ¿Quién se quedó por ahí, chicos? Laura y Mayra. Bueno, chicos, vamos saliendo poco a poco, por favor, para poder generar la grabación. Siguen Laura y María Camila. Perdón, Mayra. Ya salió. Laura, muy bien. Mayra, te invito a abandonar la sala para poder generar la grabación. Bueno, entonces oficialmente damos por terminada nuestra sesión de chat, la cual será enviada a primera hora por ustedes para su consulta posterior. Muchas gracias.